Listo. Muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla la profesora Geraldine y estamos ya terminando la semana con el curso de gramática. Recordemos que estamos ya terminando nuestro segundo bimestre. Esta es la penúltima semana y la siguiente semana que tenemos clases en vivo, estaríamos culminando con todos los temas del segundo bimestre. Para el tema del día de hoy tienes que recordar el tema que habíamos trabajado clases anteriores. ¿Recuerdas que habíamos trabajado el determinante? ¿Al lado de quién iba un determinante? Al lado del sustantivo, correcto. ¿Por qué iba siempre un determinante al lado del sustantivo? Porque el determinante te indicaba cuál es la cantidad de este sustantivo, te indicaba el género o el número, te indicaba en qué distancia se encontraba. Es por ello que habíamos ubicado a los determinantes demostrativos para ver las distancias, a los determinantes numerales para ver la cantidad, los determinantes indefinidos que me daban una cantidad imprecisa de este sustantivo, y los determinantes posesivos que me indicaban. ¿Qué me indicaban los determinantes posesivos? La pertenencia de algún sustantivo, si es mío, en primera persona, segunda persona tuyo, tercera persona suyo, y sus respectivos plurales. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a ver acerca de los pronombres. Si te hago recordar acerca de los determinantes, es para que te puedas dar cuenta que son muy parecidos, como los vamos a ver ahora. Sin embargo, los determinantes aparecen acompañando al sustantivo, mientras que el pronombre no. Va a tener la característica de reemplazar al sustantivo. Por lo tanto, no lo encuentro nunca al costado de un sustantivo. Veamos lo siguiente, te dice aquí. Observando la siguiente imagen, un estudiante algo confundido dijo lo siguiente. Fíjate, ¿qué frase dijo este estudiante? El obrero necesita que le proporcionen trabajo al obrero para poder llevar a la familia del obrero el pan. Dicho pan hace falta a la familia del obrero. ¿Qué has podido darte cuenta en este pequeño texto? De repente Maricielo se habrá dado cuenta, Miss, utilizan bastante la palabra familia del obrero, se repite. De repente Jefferson me dirá, Miss, se repite también la palabra pan, se repite a cada rato. Y Johari me dirá, Miss, se repite la palabra obrero en varias ocasiones. Bien, ¿cómo nosotros podemos hacer para que estas palabras no suelan repetirse de manera constante? Sino que tenemos que ver la forma de reemplazarlo con otro tipo de palabras o con otra categoría gramatical. ¿Con cuál podría ser? ¿Quiénes reemplazan a los sustantivos? Los pronombres, que es justo lo que te estaba explicando. Por eso es que dice aquí, al instante un alumno humbolino, un alumno del Humboldt, como siempre bien hábil, transformó este texto complicado en algo más coherente. Fíjate, ¿qué es lo que pudo hacer al transformar? El obrero necesita que le proporcionen trabajo para poder llevar a su familia el pan que le hace falta. ¿Cómo logró este alumno jumbolino resumir mi texto, que estaba algo confuso, a algo tan claro, tan sencillo? ¿Qué es lo que hizo? Comenzó a reemplazar por pronombres. Fíjate aquí, tengo el pronombre le, luego tengo al pronombre nuevamente por aquí, otra vez hemos puesto el pronombre le. Este pronombre está reemplazando a una palabra o a una pareja de palabras. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver esto ahora en nuestro tema. Para ver bien acerca de qué son los pronombres, nosotros siempre lo clasificamos mediante 3 criterios. En realidad son 4, pero nos basamos siempre en 3. ¿Cuáles eran estos criterios? El primer criterio para definir a un pronombre o cualquier categoría gramatical va a ser el criterio semántico. ¿Recordabas de qué se encarga el criterio semántico? De ver la definición de la categoría gramatical. Por ejemplo, dice aquí, la vendí a buen precio.
Fíjate, la vendí a buen precio. En esta oración observamos que este la puede ser quizá una cuchara, ¿verdad? Una cuchara que se vendió a buen precio. Puede ser una tiza, puede ser una mesa, una vitrina, ¿verdad? Cualquier objeto que se vendió a buen precio. Es por eso que el pronombre tiene significado. ¿Qué tipo de significado será? Será un significado ocasional. Lo voy a colocar aquí. Un significado ocasional. ¿Por qué la Miss dice que el pronombre tiene un significado ocasional? Porque este pronombre pues puede reemplazar en algún momento cuchara, en otro momento a tiza, en otro momento a vitrina, o quizás los pronombres pueden reemplazar a personas. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que no tiene una carga semántica o un significado exacto, sino que es dependiendo de quién, dependiendo de la oración, dependiendo del contexto, va a reemplazar ya sea un sustantivo, a un sustantivo, o podría ser también a un animal, a una cosa, ¿verdad? Todo aquello que tenga una carga sustantiva. Vamos a ver aquí, como ya te dije, tiene un significado ocasional, su significado no es fijo, y designa, ¿a quiénes designa? Te dije. Vamos a colocarlo aquí para que lo puedas ver. Designa personas, ¿qué más? Va a designar animales o cosas, ¿verdad? Pero incluso esto puede ser sin nombrarlos, porque al momento, como en el primer ejemplo te había mostrado, la vendí a buen precio, no te está nombrando si es exactamente una tiza, si es una vitrina, no lo está nombrando, pero tú sabes que algún sustantivo está reemplazando. Entonces, esto es en cuanto al criterio semántico. Vamos a ver que el pronombre tiene o es una categoría gramatical que tiene un significado ocasional y designa personas, animales o cosas sin nombrarlos. En cuanto al criterio morfológico, recuerda que se trata acerca de la variación que tiene una palabra. ¿En cuanto a qué? En este caso, el pronombre va a tener esta variación. Fíjate, tienes aquí el pronombre él, el pronombre ella. ¿Qué ha variado? El género, mis, correcto. Uno te habla de masculino y el otro te habla de femenino. Abajo tienes ellos y ellas. ¿En qué está variando ahora? Mis ha variado ahora en número porque se refiere a varios, ¿sí? Pero también nuevamente vemos acá un masculino en plural y un femenino en plural. Entonces, ahí puedes deducir que el pronombre tiene una variación morfológica en qué? En género y en número, pero no solamente en ello. Cuando decimos él o ella, ¿de qué persona estamos hablando? ¿Recuerdas las personas gramaticales? La primera, la segunda, la tercera. La primera te habla del yo, la segunda del tú y la tercera de él o ella. Es por ello que vamos a ver que el pronombre también tiene esa variación. Tiene variación en género, en número y en persona. Y es lo que vamos a colocar ahorita aquí en tu concepto para que lo puedas tener en el cuaderno. Dice, ¿te das cuenta que el pronombre sufre accidentes gramaticales de, primero, género? Hablamos de dos géneros, femenino y masculino. Hablamos de número, número singular y número plural. Y además hablamos de persona porque tiene tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Por lo tanto, es una palabra. Cuando las palabras tienen estas variaciones, ¿cómo se le llama a las palabras? ¿Recuerdas? Es una palabra variable, ¿correcto? Una palabra variable. ¿Variable en qué? En género, número y persona. Recuerda que estamos hablando de quién? Del pronombre, ¿correcto?
Y por último vamos a analizar el criterio sintáctico, y el criterio sintáctico te habla siempre de qué función cumple una palabra, ¿en dónde? En una oración. Dice aquí, Felipe obsequió un libro a Sofía. Fíjate aquí, Felipe reemplazamos con qué pronombre, con él. Obsequió un libro a Sofía, dice. Un libro. Vamos a reemplazarlo con un pronombre, con el pronombre lo. Él obsequió. ¿Qué le obsequió? Un libro. ¿A quién? A Sofía. Ese Sofía lo reemplazamos con el pronombre se. Por lo tanto, mi oración se convierte en él se lo obsequió. Por lo tanto, el pronombre cumple básicamente, ¿qué función, Miss? Cuando analizamos esta oración, vemos que tiene un sujeto. ¿Quién es el sujeto? Felipe. Pero Felipe se ha reemplazado por un pronombre. ¿Cuál es? Él. Entonces, ahora el sujeto, o mejor dicho, el núcleo del sujeto ya no sería Felipe, sino ¿quién sería? Sería él. Entonces, el pronombre cumple función primero de ser núcleo del sujeto. Esa es su primera función, núcleo del sujeto. Su segunda función, ¿cuál sería? Va a cumplir la función de objeto directo, porque está relacionado directamente al verbo. Por eso se le dice objeto directo. Obsequió un libro, pero en este caso ese un libro está siendo reemplazado por el pronombre lo. Entonces, la segunda función que cumple el pronombre sería de objeto directo. Estos términos nosotros lo vamos a ver más adelante, más o menos en el tercer bimestre vamos a hablar claramente acerca de objetos directos y objetos indirectos. Ahora solamente es algo de manera general. Y por último vamos a ver que el pronombre va a cumplir función de objeto indirecto. Esas son las tres funciones que cumple un pronombre en una oración. Miss, ¿habrá otras? Sí, hay otras que no son muy frecuentes, pero sí están, como cuáles. Puede ser un circunstancial, cuando hablamos de instrumento, de lugar, o puede ser un complemento agente. Pero como te indicaba, estos términos los vamos a ver mucho más adelante y con mejor claridad. Listo, entonces, hemos analizado los tres criterios para definir al pronombre. El criterio semántico es una palabra que tiene un significado ocasional. Vamos a ver en el criterio morfológico, variable en género, número y persona. Y en el criterio sintáctico, cumple la función en la oración del núcleo del sujeto, objeto directo y además objeto indirecto. Para tener en cuenta, te he puesto aquí este pequeño cuadro. Como ya sabes, dice el pronombre, sufre los accidentes gramaticales de género, número y persona. Esos son los principales. Sin embargo, encontramos también accidentes del caso. ¿Cómo es esto, Miss? ¿Cómo son accidentes del caso? Quiero que te fijes aquí. Vamos a ver que va a haber una variación en cuanto a la función que desempeñe un pronombre en un enunciado. Como en la primera oración dice, yo levantaré las torres más altas. ¿Dónde está el pronombre? En yo, correcto. En este caso, yo está cumpliendo con una función nominal. ¿Por qué Miss dice nominal? Porque está en la parte del sujeto. ¿Dónde está el sujeto? Yo. ¿Cuál es su función? Sujeto. Caso nominativo, por eso se le dice. A diferencia de aquí, fíjate, mi abuelo me llevó a Canta. ¿Dónde está el pronombre? En me. Aquí está me, porque alguien ha llevado, ¿a quién? A mí, ¿no? En este caso lo ponemos me llevó a Canta. Pero ahora vamos a ver que el caso ya no va a ser nominal, ya no está en el sujeto. Ahora el me está cumpliendo la función de objeto directo. Por eso el caso se le llama objetivo. ¿Qué pasa en la tercera oración? El rey trajo un precioso collar para mí. ¿En dónde estaría el pronombre? En mí. Ahora, nos hemos dado cuenta que ya no es objeto directo, ya no es sujeto. Ahora será un caso terminal. El pronombre está terminando la oración.
Conclusión. ¿Cuáles son los pronombres que hemos encontrado? El yo, el me y el mi. Estas palabras que hemos encontrado, que son diferentes, pero a la vez forman parte de los pronombres de la primera persona. Fíjate, son diferentes, correcto, pero los tres forman parte de los pronombres de la primera persona, a pesar de que cumplen funciones distintas. Entonces, te voy adelantando un poquito aquí que el pronombre también tiene un cuarto accidente que es de caso, ¿ya? Pero nosotros, como ya te había dicho, solamente lo estamos hablando ahora de manera general porque luego lo vamos a ver con más detalle. Lo principal del día de hoy es que quiero que comprendas lo siguiente. Que nosotros conocemos a los pronombres de distintas clases, pero vamos a hablar en particular el día de hoy acerca de los pronombres personales. ¿Y cuáles son los pronombres personales? Son aquellos pronombres que sin nombrarlos, claro, sin nombrar a las personas, representan a las tres personas gramaticales que son los que te había comentado. Tienes a la primera persona. Vamos a verlo de esta forma. La primera persona es la persona que habla. En este caso, ¿quién está hablando? Yo. Como yo estoy hablando, yo soy la primera persona. La segunda persona, ¿quién será? Será la persona que está escuchando. En este caso es el pronombre tú. ¿Quién me está escuchando? Tú me estás escuchando. Esa es la segunda persona. Y la tercera persona va a ser las personas que están fuera de nuestra conversación, que no oyen ni escuchan, están fuera. Por eso es que hablamos de él o ella. Esas personas no intervienen en nuestra conversación, pero podemos hablar de ellas, ¿sí? Ahora, como ya sabes que la primera persona es la que habla, la segunda persona es la que escucha y la tercera es la que no habla ni escucha y no está presente en nuestra conversación, vamos a ver que existen números en singular y en plural. Cuando hablamos en primera persona tenemos al yo, me, mi, conmigo. No te olvides, pronombre personal de primera persona. Bueno, hay canciones que sería genial aprenderlos, pero vamos a ir paso a paso, ¿ya? Pronombres personal de la primera persona. Yo, me, mi, conmigo, nosotras, nosotras, nos. Esos son los pronombres personales de la primera persona. Tienes en singular el yo, me, mi, conmigo y el plural nosotros, nosotras, nos. Recuerda que siempre los pronombres reemplazan a personas, pero en este caso pronombres personales reemplazan a personas. Pronombres personal de segunda persona. Tú, te, ti, contigo, ustedes, vos. ¿Ya? Estos son los pronombres del singular. No quiero que te olvides que el singular se refiere a una sola persona y el plural se refiere a varias personas. Por último tenemos a la tercera persona del singular. Él, ella, ello, lo, la, los, las, leles, se, sí, consigo. Estos son más amplios, los de la tercera persona. Y luego tenemos a sus respectivos plurales. El cuadro, de todas maneras, es un poco tedioso para aprenderlo. Lo acepto, pero con la práctica, como siempre, se nos queda un poquito más. No te olvides, ¿ya? Pronombre personal de primera persona. Yo, me, mi, conmigo, nosotras, nosotras, nos. Pronombre personal de segunda persona. Tú, te, ti, contigo, ustedes, vos, vosotros, vosotras, os. Pronombre personal de tercera persona. Él, yo, ella, lolos, lalas, leles, se, sí, consigo. ¿Ya? Y luego pues sus plurales, los, las, les, sí, consigo, que son más pequeñitos. Vemos aquí lo siguiente. Para tener en cuenta, el pronombre ello, que te mencioné, que es de la tercera persona, siempre se utiliza para hablar de un conjunto de cosas o ideas complejas, como los sufrimientos, los maltratos, las penas, todo ello lo embargaba. Solamente en ese caso se va a utilizar el ello para hablar de cosas o ideas complejas. Segundo punto, la forma usted nombra a la segunda persona, pero se conjuga con verbos en tercera persona. Por ejemplo, tienes aquí, usted salió.
Miss, salió también se puede conjugar con la tercera persona. Es cierto, y es justo lo que te estaba diciendo. Ustedes leían, o se puede utilizar el verbo con ellas leían, ¿verdad? Siguiente punto, de acuerdo a la posición del pronombre personal objetivo con respecto al verbo. Vamos a ver lo siguiente aquí. Tenemos, mira, los verbos comer y el verbo llevar, comer y llevar. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que a veces el pronombre se puede colocar antes del verbo, como te lo comes, se la llevas. En este caso, los dos o los cuatro son pronombres. También se puede colocar al pronombre dentro de la palabra o después de la palabra. Fíjate, cómetelo, llévaselo. ¿Te das cuenta? Puede estar antes o después del verbo y en este caso tienen sus propios nombres. ¿Cómo se le llama al pronombre que está antes del verbo? Se le va a llamar pronombre enclítico, ¿correcto? Al pronombre antes del verbo. Y luego vas a tener al pronombre que va después del verbo. ¿Cómo se le va a llamar? Se le va a llamar pronombre proclítico. ¿Ya? Esos son los nombres. Enclítico antes del verbo, proclítico después del verbo. Y como siempre tenemos nuestros ejercicios para culminar con nuestro tema del día de hoy. Nos dice lo siguiente, coloca en los espacios en blanco un pronombre personal de tal modo que estos transmitan la idea que se indica. Fíjate, número 1, nos dice, tengo 13 años. Miss, yo por el verbo ya me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que colocar, pero vamos a guiarnos principalmente de lo que nos dice entre paréntesis en la parte de abajo. La persona que habla, ¿quién es la persona que habla? Yo, correcto. Por eso aquí pongo yo. Yo tengo 13 años. Número 2, mi tía regaló un polo. ¿A quién le regaló? A la persona que habla. Dice, ¿y quién es la persona que habla? Yo nuevamente. Por lo tanto, ¿qué pronombre personal pongo aquí? Para mí, ¿cómo puedo decir? Mi tía me regaló un polo. Número 3, han traído una carta para la persona que habla. ¿Quién es la persona que está hablando? Nuevamente estoy hablando yo. No te olvides, la persona que habla, yo. Han traído una carta. ¿Cómo tendría que poner ahora? Para mí, correcto. Han traído una carta para mí. Vamos a ver la siguiente. Mi mejor amigo viajará, dice, pero va a viajar con la persona que habla. ¿Y quién es la persona que habla? Yo. ¿Y cómo me refiero a mí para decir que mi mejor amigo viajará? Conmigo. Correcto, conmigo. Va a viajar conmigo. Lo ponemos en rojito para que lo puedas ver. Número 5, mira, puedes hacerlo mejor. La persona que escucha. ¿Quién es la persona que escucha? Tú escuchas, correcto. Mira, tú puedes hacerlo mejor. Oiga, dice, deténgase ahí, a la persona que escucha. Oiga, ¿cómo tú le dices a la persona que escucha en la segunda persona? Oiga usted, deténgase ahí, porque en este caso está hablando con respeto, ¿no? Y el usted, pues, mayormente se utiliza para tener esa cortesía de respeto con las personas. Vamos a ver lo siguiente, dice, oh María, yo amo a la persona que escucha. ¿Quién es la persona que escucha? La segunda persona. ¿Y cómo le dices a la segunda persona que la amas? Yo te amo, no te amo, Dios mío. ¿Cuántas veces habrán dicho esta palabra? A la mamá, supongo. Claro. Número 8. Nos dirigimos hacia. No te muevas, dice. Hacia la persona que escucha. ¿Quién es la persona que escucha? La segunda. ¿Y cómo le dices? Nos dirigimos hacia ti, ¿verdad? No puede ser hacia mí porque es la persona que escucha. 9. No te preocupes, estaremos con la persona que escucha. La segunda persona, ¿cómo le dices que estamos con ella? Estamos contigo, correcto, estamos contigo.
Nos estamos guiando de las palabras dentro del paréntesis. 10. No tiene frío. ¿Quién no tiene frío? El que no es emisor ni receptor, quiere decir el que no escucha ni habla. Es decir, ahora la tercera persona. ¿Qué podríamos colocar? Ahí puede ser él o ella, ¿no? Él no tiene frío o ella no tiene frío. No habría problema porque solamente nos pide de la tercera persona. Vamos a ver el siguiente. Te llamó anoche, la que no está presente en el diálogo. ¿Quién es? La tercera persona. ¿Quién puede ser? Él o ella, ¿verdad? Él, vamos a poner en este caso él. Él va con tilde. Él te llamó anoche. Ah, pero en este caso nos dice la que no está presente. Nos dice género femenino. Y entonces tiene que ser ella, ¿correcto? Ella. El pronombre ella. Ella te llamó anoche. Miss, y arriba dice el que no es emisor, por lo tanto nos habla de un masculino. Por eso sería él. Listo. Número 12. Yo compré un regalo a mi tía. Nos dice en el paréntesis que tenemos que colocarle a mi tía. Por lo tanto, sería la tercera persona, la que no está presente. Yo le compré un regalo a mi tía. 13. Compré el regalo y luego envolví. Ahora se refiere al regalo del que estoy hablando. ¿Cómo me refiero al regalo? ¿Cómo lo reemplazo? Compré el regalo y luego lo envolví. Fíjate cómo voy reemplazando. 14. Colocaré una velita y encenderé. Pero ahora tengo que reemplazar a la velita que mencioné. ¿Cómo la reemplazo? Con el pronombre la, porque estamos hablando de la tercera persona. Colocaré una velita y la encenderé. Bien, hemos tratado de reemplazar todos los pronombres personales que nos han mencionado. Para culminar, tienes tu tarea domiciliaria en la que vas a seguir haciendo lo mismo. Tienes desde la número 15 hasta la número 30, 15 ejercicios para ir repasando acerca de los pronombres personales. Bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces hasta el día lunes. No se olviden presentar sus trabajos hasta las 8:30 de la mañana. No queremos tener deméritos, ¿verdad? Nos vemos entonces. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho.